La vida puede cambiar en un segundo y casi nunca nos avisa. A veces lo hace con un tropiezo, con una puerta que se cierra en tu cara, o incluso con la risa cruel de alguien que cree ser mejor que tú. Y en esos momentos hay quienes se rinden y quienes convierten la humillación en fuerza. José Daniel tenía 30 años y los ojos de alguien que había soñado demasiado, pero que había sido golpeado más de una vez por la realidad. Esa mañana caminaba rápido hacia una entrevista que podía salvarlo de las deudas, del alquiler atrasado y de la vergüenza de no tener que ofrecer en casa. El destino, sin embargo, lo detuvo con la voz de una anciana que lo llamó desde la esquina. Sus manos temblaban y en sus ojos había súplica. Joven, hágame un favor. Necesito un par de tacones, talla 38. José Daniel miró el reloj. Llegaba Tardan sabía que esa entrevista no le permitiría retrasos, pero también sabía que no podría dormir esa noche si dejaba a la mujer rogando en la calle. Entró en la zapatería, buscó, regateó porque apenas tenía dinero y salió con una bolsa en las manos. Cuando la anciana lo bendijo con lágrimas en los ojos, él sonrió, pero al mirar su reloj, entendió que había pagado el precio más caro, llegaría tarde. La empresa era un edificio imponente. Subió las escaleras casi corriendo. Al llegar, respiró hondo y pidió hablar con la asistente. Damaris lo recibió con frialdad. Era una mujer joven, de mirada altiva, acostumbrada a decidir quién entraba y quién no. ¿Llegas tarde?, dijo sin mirarlo directamente. Tuve an inconvenient, pero le prometo que soy el candidato ideal. Ella lo evaluó con desdén. El puesto ya está ocupado. Puedes dejar tu carpeta si quieres, aunque perderás el tiempo. José Daniel insistió en explicarse, pero la puerta ya estaba cerrada. Dentro de la oficina, otro hombre se adueñaba del lugar que debía haber sido suyo. Paul, a 35 años, traje caro, sonrisa de comerciante de humo, se había sentado en el sillón de entrevistas como si fuera ya suyo, y en efecto Damaris, con tono meloso, lo presentó como el mejor candidato. La directora Alejandra, mujer de carácter duro, lo observó y le encomendó un proyecto. Paul sonrió confiado. Todo parecía resuelto. José Daniel salió del edificio con el corazón pesado, pero dejó su carpeta como quien planta una semilla en tierra seca. Nunca imaginó que esa hoja olvidada sería el inicio de su revancha. Alejandra, revisando papeles más tarde, vio su currículum. Algo en sus estudios de economía y en la pulcritud de los números llamó su atención. Ordenó que lo llamaran. El teléfono de José Daniel sonó esa tarde. Una voz fría le dijo: encontramos una plaza para usted, preséntese mañana. Llegó con la esperanza renovada, pero lo que le ofrecieron fue un balde de agua helada. Han puesto de conserje. Limpiar pisos, recoger basura, ser invisible. No postulé para eso, dijo con dignidad. No hay más vacantes. ¿Acepta o no?, respondió Damaris, cruzada de brazos. Él miró el uniforme gris, tragó saliva y aceptó. No porque se resignara, sino porque sabía que incluso desde abajo podía subir. Esa fue la primera humillación. La segunda vino días después, cuando Paul lo sorprendió mirando un informe olvidado en un escritorio. ¿Qué haces aquí?, rugió Paul, leyendo papeles que no entiendes. Dedicate a butter. ¿Que para eso te pagan? José Daniel bajó la cabeza, pero respondió con calma: entiendo más de lo que imaginas. El problema es que tú no entiendes nada. Paul lo empujó
y lo amenazó con despedirlo. Esa noche, José Daniel volvió a casa con las manos sucias de cloro y los ojos brillando de rabia contenida. Su madre lo esperaba con una sopa caliente y su hermana le preguntó cómo le había ido en. Él solo respondió, es un comienzo. Dentro de sí, sabía que era más que eso. Era el inicio de su venganza. Unos días después, escuchó a Damaros desesperada en la oficina. El proyecto que debían entregar estaba lleno de errores. Paul no sabía ni por dónde empezar. Ella mascullaba, si Don Cheo ve esto, perderemos el contrato. José Daniel se acercó despacio. ¿Puedo ayudarte? Ella lo miró con desprecio. ¿Tú? Unconcerned. Él. No discusio. Solo pidió ver el documento. En minutos, no los errores de cálculo, las tasas mal aplicadas, la rentabilidad inflada. Damaros palideció. ¿Cómo sabes todo esto? Porque estudié economía, porque no soy lo que ves. Esa noche, cuando todos se fueron, José Daniel se quedó, rehizo el proyecto desde cero, calculó tasas internas de retorno, modeló escenarios, preparó un plan que cualquier economista envidiaría. No durmió. Al día siguiente, Alejandra convocó a todos para presentar el proyecto ante Don Geo, el magnate que podía multiplicar la empresa con un contrato. Paul se presentó con una sonrisa falsa, mostrando el proyecto como suyo. Don Cheo escuchó unos minutos y luego frunció el ceño. Esto no tiene sustento. ¿Cuál es la TIR real? Paul sudaba. Inventó cifras, balbuceó. El ridículo estaba servido. Entonces, desde el fondo, la voz de José Daniel resonó clara. La TIR is del 23.4% en escenario favorable, señor. Rentable, incluso si las tasas suben al 15%, lo comprobé en una simulación de Monte Carlo. Todos voltearon. Alejandra arqueó las cejas. Don Cheo pidió que continuara. José Daniel explicó con detalle, proyectó tablas que había preparado, defendió cada número, habló con una seguridad que solo da la verdad. El salón estalló en murmullos. Don Cheo golpeó la mesa. ¡Excelente! ¿Cómo es posible que este hombre sea su conserje? Alejandra no supo qué decir. Paul palideció. Desde hoy, quiero que él esté al frente del proyecto, si no, no hay trato. El contrato se firmó. Paul fue despedido en el acto. Damaris. También la humillación que ambos habían sembrado se les devolvió multiplicada. José Daniel, aún con el uniforme gris, fue llamado al frente. Alejandra lo miró a los ojos y le ofreció el cargo que le habían negado. ¿Aceptas ser gerente de proyectos estratégicos? Él. Sí, pero antes, ¿me invita a un café? Alejandra rió por primera vez en mucho tiempo. La empresa celebró y esa noche José Daniel entró a su nueva oficina. Mirando el horizonte de la ciudad, recordó a la anciana de los tacones. Pensó que quizá, solo quizá, esa demora había sido un guiño del destino. La venganza no fue gritar ni humillar, fue demostrar que su talento podía brillar incluso desde lo más bajo. Los días siguientes, José Daniel ya no fue invisible, pero todavía llevaba el uniforme gris, y eso fue suficiente para que muchos lo siguieran despreciando. En los pasillos, algunos empleados murmuraban, ahí va el conserje que se cree economista, seguro tuvo suerte. Paul, antes de ser despedido oficialmente, lo interceptó en el estacionamiento. No te ilusiones, mocoso. Nadie se levanta desde el piso para ser jefe. Vas a volver a limpiar baños. José Daniel lo miró con serenidad. Yo no me ilusiono, Paul, yo trabajo.
Eso es lo que tú nunca hiciste. Paul lo empujó y José Daniel cayó sobre un balde con agua sucia. Algunos empleados rieron. Él se levantó lentamente con la ropa mojada y los ojos brillando. No respondió con golpes. Ann solo dijo, «¿Reírse de mí hoy no borrará lo que hice ayer?» Esa frase empezó a correr de boca en boca. Y aunque muchos aún dudaban de él, otros comenzaron a mirarlo con respeto. En casa, su madre le preguntaba cada noche cómo iba todo. «¿Vale la pena seguir ahí, hijo?», decía, acariciándole la mano. «Te están humillando». «Vale la pena, mamá, porque cuando todo se ponga en su lugar, serás tú la primera en sonreír conmigo». Una semana después, Alejandra lo llamó a su oficina. «José Daniel, necesito más de ti. Si quieres el puesto, demuéstrame que no fue casualidad. Prepara una propuesta para duplicar las ventas en 6 meses». Él asintió, aunque sabía que eso significaba noches sin dormir. Y entonces llegó la tercera humillación. Damaros, todavía resentida y buscando salvar su puesto, entró al archivo una noche y encontró a José Daniel trabajando. Lo fotografió con su celular mientras limpiaba con una mano y escribía fórmulas con la otra. Al día siguiente, difundió la foto con un mensaje cruel. «El conserje que juega a ser gerente». La imagen se viralizó dentro de la empresa. Las risas se multiplicaron. Algunos imprimieron la foto y la pegaron en las paredes. José Daniel la vio en los pasillos y por un momento sintió que el piso se abría bajo sus pies. Pero apretó el cuaderno contra su pecho y siguió caminando. En la cafetería escuchó a 2 empleados. Dicen que Alejandra lo va a echar. Claro, nadie puede confiar en alguien que barre y hace números. Pero esa misma tarde, Alejandra entró a la sala de juntas y vio la foto en la pizarra. La arrancó sin decir nada. Luego miró a José Daniel. «No me importa lo que digan, solo me importa lo que entregues». Esa noche, José Daniel se quedó hasta el amanecer. Revisó datos, diseñó estrategias, hizo simulaciones. En su mente no había lugar para la derrota. Cuando entregó el informe, Alejandra lo revisó detenidamente. No dijo una palabra. Pasaron minutos que parecieron horas. Finalmente levantó la vista. «Esto es brillante». Él sonrió, cansado, con ojeras profundas. «Entonces, ¿me considera listo para liderar? Aún no falta la prueba final en convencer a Don Sheo en la gran junta del mes». Y llegó ese día. El salón principal estaba lleno. Directivos, inversionistas y empleados aguardaban expectantes. Don Sheo, hombre imponente, de mirada severa, se sentó en la cabecera. Paul, que había pedido una última oportunidad de defender su trabajo, apareció con traje nuevo y sonrisa cínica. «Yo puedo exponer, señora Alejandra. No confíe en un improvisado», dijo, lanzando una mirada venenosa hacia José Daniel. Alejandra dudó por un segundo, pero fue la voz firme de José Daniel la que cortó la tensión. «Déjeme hablar. Si fracaso, no volveré a levantar la mirada». La sala quedó en silencio. José Daniel tomó el control, encendió el proyector y desplegó gráficos impecables. Habló de cifras, pero también de visión, de cómo no solo podían ganar más dinero, sino expandirse a mercados que nunca habían considerado. Cada palabra era clara, cada número sólido. Paul lo interrumpía constantemente. «Eso es teoría», decía con desdén. «Eso es experiencia disfrazada de fórmulas», añadía. Pero José Daniel
no se detuvo. Y cuando Don Shio lo presionó con preguntas imposibles, él respondió con calma y precisión. ¿Qué pasa si la inflación sube al doble?, preguntó el magnate. Entonces, señor, la rentabilidad baja un 12%, pero aún así se mantiene positiva porque diseñé un modelo que aguanta tormentas. Un murmullo recorrió la sala. Algunos ejecutivos asentían. Paul, desesperado, sacó un documento de su maletín. Este es mi proyecto original. El suyo es copia de lo que yo ya había empezado. José Daniel se levantó, caminó hacia él y tomó el papel. Ann lo mostró a todos. Aquí están sus números. Están inflados, no lo digo yo. Lo dice la matemática. Y si alguien lo duda, podemos hacer los cálculos aquí mismo. Alejandra pidió silencio. Don Cheo, con voz solemne, dictó la sentencia. Este joven es el futuro de la empresa. Paul, estás acabado. El silencio se rompió con un aplauso tímido que se convirtió en estruendo. Paul salió furioso, derrotado. José Daniel permaneció en pie, con el uniforme gris todavía puesto. Pero ya no era un conserje, era el hombre que había salvado el contrato más importante en la historia de la compañía. Alejandra lo miró y, con una sonrisa contenida, le extendió la mano. Bienvenido, gerente de proyectos estratégicos. Él apretó esa mano con fuerza y en ese instante supo que había ganado algo más que un cargo. Había ganado respeto. En casa, su madre lloró al verlo llegar con la noticia. ¿Sabía que lo lograrías, hijo Ann? Siempre lo supe. Y su hermana lo abrazó con orgullo. Pero José Daniel solo pensaba en una cosa: el destino, ese destino que lo había hecho detenerse por una anciana y comprarle unos tacones, perdiendo así la oportunidad inicial solo para encontrar la oportunidad real. La vida lo había probado con humillaciones, pero cada una de ellas fue un escalón hacia arriba. Su venganza no fue gritar ni destruir a quienes lo despreciaron. Fue demostrar con resultados que la grandeza no depende de un uniforme ni de la opinión de los demás. Al día siguiente, se sentó en su nueva oficina. Sobre el escritorio colocó un cuaderno en blanco y escribió en la primera página: que nunca se me olvide de dónde vengo, que nunca deje de levantar a quienes estén en el piso y que nunca vuelva a dudar de lo que soy capaz. A veces, la vida nos arrastra por caminos de humillación y dolor. Pero es en esos momentos cuando se forja el carácter. José Daniel no solo consiguió un puesto, consiguió demostrar que su valor no dependía de la etiqueta que le pusieran los demás, porque al final la verdadera venganza no es destruir a quienes se burlaron de ti, sino brillar tanto que ni siquiera puedan ignorarte.